Pedagogía del oprimido, sección 27. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. La verdadera revolución no puede temer a las masas, a su expresividad, a su participación efectiva en el poder. No puede negarlas, no puede dejar de rendirles cuenta, de hablar de sus aciertos, de sus errores, de sus equívocos, de sus dificultades. Nuestra convicción es aquella que dice que cuanto más pronto se inicie el diálogo, más revolución será. Este diálogo, como exigencia radical de la revolución, responde a otra exigencia radical, que es la de concebir a los hombres como seres que no pueden ser al margen de la comunicación, puesto que son comunicación en sí. Obstaculizar la comunicación equivale a transformar a los hombres en objetos, y esto es tarea y objetivo de los opresores, no de los revolucionarios. Es necesario que quede claro que, dado que defendemos la praxis, la teoría del quehacer, no estamos proponiendo ninguna dicotomía de la cual pudiese resultar que este quehacer se dividiese en una etapa de reflexión y otra distinta de acción. Acción y reflexión, reflexión y acción se dan simultáneamente. Al ejercer un análisis crítico, reflexivo sobre la realidad, sobre sus contradicciones, lo que puede ocurrir es que se perciba la imposibilidad inmediata de una forma de acción o su inadecuación al movimiento. Sin embargo, desde el instante en que la reflexión demuestra la inviabilidad o inoportunidad de una determinada forma de acción, lo que debe ser transferida o sustituida por otra, no se puede negar la acción en los que realizan esta reflexión. Esta se está dando en el acto mismo de actuar. Es también acción. Sí, en la educación como situación gnoseológica, el acto cognoscente del sujeto educador, a la vez educando, sobre el objeto cognoscible, no se agota en él, ya que, dialógicamente, se extiende a otros sujetos cognoscentes, de tal manera que el objeto cognoscible se hace mediador de la cognoscibilidad de ambos. En la teoría de la acción revolucionaria se verifica la misma relación. Esto es, el liderazgo tiene en los oprimidos a los sujetos de la acción liberadora y en la realidad a la mediación de la acción transformadora de ambos. En esta teoría de acción, dado que es revolucionaria, no es posible hablar ni de actos en singular y menos aún de actores en general, sino de actores en intersubjetividad, en intercomunicación. Con esta afirmación, lo que aparentemente podría significar división, dicotomía, fracción en las fuerzas revolucionarias, significa precisamente lo contrario. Es al margen de esta comunión que las fuerzas se dicotomizan. Liderazgo por un lado, masas populares por otro, lo que equivale a repetir el esquema de la relación opresora y su teoría de la acción. Es por eso por lo que en esta última no puede existir de modo alguno la intercomunicación. Negarla en el proceso revolucionario, evitando con ello el diálogo con el pueblo en nombre de la necesidad de organizarlo, de fortalecer el poder revolucionario, de asegurar un frente cohesionado, es, en el fondo, temer a la libertad. Significa temer al propio pueblo o no confiar en él. Al desconfiar del pueblo, al temerlo, ya no existe razón alguna para desarrollar una acción liberadora. En este caso, la revolución no es hecha para el pueblo por el liderazgo, ni por el pueblo para el liderazgo. En realidad, la revolución no es hecha para el pueblo por el liderazgo, ni por el liderazgo para el pueblo, sino por ambos, en una solidaridad inquebrantable. Esa solidaridad solo nace del testimonio que el liderazgo dé al pueblo en el encuentro humilde, amoroso y valeroso con él. No todos tenemos el valor necesario para enfrentarnos a este encuentro y nos endurecemos en el desencuentro, a través del cual transformamos a los otros en meros objetos. Al proceder de esta forma, nos tornamos necrófilos en vez de biófilos. Matamos la vida en lugar de alimentarnos de ella. En lugar de buscarla, huimos de ella. Matar la vida, frenarla, con la reducción de los hombres a meras cosas, alienarlos, mistificarlos, violentarlos, es propio de los opresores. Puede pensarse que al hacer la defensa del diálogo, como este encuentro de los hombres en el mundo para transformarlo, estemos cayendo en una actitud ingenua, en un idealismo subjetivista. Sin embargo, nada hay más concreto y real que la relación
que la relación de los hombres con el mundo y con el mundo, los hombres con los hombres, como también aquella de algunos hombres contra los hombres, en tanto clase que oprime y clase oprimida. Lo que pretende una auténtica revolución es transformar la realidad que propicia un estado de cosas que se caracteriza por mantener a los hombres en una condición deshumanizante. Se afirma, y creemos que es esta una afirmación verdadera, que esta transformación no puede ser hecha por los que viven de dicha realidad, sino por los oprimidos y con un liderazgo lúcido. Que sea esta, pues, una afirmación radicalmente consecuente, vale decir que sea sacada a luz por el liderazgo a través de la comunión con el pueblo, comunión a través de la cual crecerán juntos y en la cual el liderazgo, en lugar de autodenominarse simplemente como tal, se instaura o se autentifica en su praxis con la del pueblo y nunca en el desencuentro, en el dirigismo. Son muchos los que, aferrados a una visión mecanicista, no perciben esta obviedad, la de que la situación concreta en que se encuentran los hombres condiciona su conciencia del mundo, condicionando a la vez sus actitudes y su enfrentamiento. Así, piensan que la transformación de la realidad puede verificarse en términos mecanicistas, esto es, sin la problematización de esta falsa conciencia del mundo o sin la profundización de una conciencia, por esto mismo menos falsa, de los oprimidos en la acción revolucionaria. No hay realidad histórica, otra obviedad que no sea humana. No existe historia sin hombres, así como no hay una historia para los hombres, sino una historia de los hombres que, hecha por ellos, los conforma, como señala Marx. Y es precisamente cuando a las grandes mayorías se les prohíbe el derecho de participar como sujetos de la historia, que éstas se encuentran dominadas y alienadas. El intento de sobrepasar el estado de objetos hacia el de sujetos, que conforma el objetivo de la verdadera revolución, no puede prescindir ni de la acción ni de las masas que inciden en la realidad que debe transformarse, ni de su reflexión. Idealistas seríamos si, dicotomizando la acción de la reflexión, entenderíamos o afirmaríamos que la mera reflexión sobre la realidad opresora que llevase a los hombres al descubrimiento de su estado de objetos significara ya ser sujetos. No cabe duda, sin embargo, de que este reconocimiento a nivel crítico y no sensible, aunque no significa concretamente que sean sujetos, significa, tal como señalan uno de nuestros alumnos, ser sujetos de esperanza, y esta esperanza los lleva a la búsqueda de su concreción. Por otro lado, seríamos falsamente realistas al creer que el activismo, que no es verdadera acción, es el camino de la revolución. Por el contrario, seremos verdaderamente críticos si vivimos la plenitud de la praxis, vale decir, si nuestra acción entraña una reflexión crítica que, organizando cada vez más el pensamiento, nos lleve a superar un conocimiento estrictamente ingenuo de la realidad. Es preciso que éste alcance un nivel superior, con el que los hombres lleguen a la razón de la realidad. Esto exige, sin embargo, un pensamiento constante que no puede ser negado a las masas populares si el objetivo que se pretende alcanzar es el de la liberación. Si el liderazgo revolucionario les niega a las masas el pensamiento crítico, se restringe a sí mismo en su pensamiento, o por lo menos en el hecho de pensar correctamente. Así, el liderazgo no puede pensar sin las masas, ni para ellas, sino con ellas. Quien puede pensar sin las masas, sin que se pueda dar el lujo de no pensar en torno a ellas, son las élites dominadoras, a fin de, pensando así, conocerlas mejor y conociéndolas mejor, dominarlas mejor. De ahí que lo que podría parecer un diálogo de estas con las masas, una comunicación con ellas, sean meros comunicados, meros depósitos de contenidos domesticadores. Su teoría de la acción se contradiría si en lugar de prescripción implicara una comunicación, un diálogo.